Y voy a dar paso a la siguiente participante, pero antes quiero mencionar algo que omití al principio, que es que además de León van a estar con nosotras y nosotros la doctora Ana Cristina Cervantes, después el doctor Lev Jardón y después el profesor John Van der Meer de la Universidad de Michigan. Paso brevemente a dar la semblanza de la doctora Ana Cristina Cervantes, diciendo que ella es bióloga egresada de nuestra facultad y después hizo la maestría en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y acaba de terminar el doctorado en Filosofía de la Ciencia también. Ella es profesora de nuestra facultad y lo ha sido desde 2007 y también ha dado clases en la Facultad de Psicología de nuestra universidad en las materias de Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología. Sus temas de investigación son las tecnociencias y el género, la filosofía y la historia de la biología, la enseñanza crítica de las ciencias y las epistemologías feministas. Además, ha participado en diversos congresos nacionales y en el extranjero y ha dado pláticas y conferencias sobre ciencia y género en varios estados del país. En la actualidad es profesora de la asignatura de Nueva Creación, Ciencia, Diversidad e Inclusión de nuestra facultad y asesora a alumnos y alumnas de nuestra facultad. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Ana Cristina. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, voy a compartir mi pantalla primero y pues quiero iniciar agradeciendo la invitación. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Muchas gracias, Lev, por la invitación y a la Academia de Evolución por prestar este espacio para poder invitar a las nuevas generaciones de biólogos y de biólogas a conocer el trabajo de Richard Lewontin y de pues todas las grandes aportaciones que tuvo su trabajo colectivo, ¿no? Porque no es solamente él, sino que hay muchísima gente trabajando en esto que es la biología dialéctica. Y también pues muchas gracias por invitarme a formar parte de este homenaje tras su fallecimiento. Bueno, yo voy yo soy filósofa de la ciencia, soy bióloga y soy filósofa de la ciencia, y entonces pues voy a hablar un poco desde allí. Yo no voy a hablar tanto de la obra científica y del contenido que, por ejemplo, podrían hacer mucho más elocuentemente los ponentes de hoy y que también hicieron en la mesa pasada. Pero sí, de lo que quiero hablar es de la influencia filosófica, de la gran relevancia, ¿no? Filosófica, de algunas de las reflexiones de Lewontin y de la biología dialéctica y también de su relevancia como pensamiento crítico sobre las tecnociencias y también como una tradición dentro de la filosofía de la ciencia, creo yo, que hace reflexiones muy importantes para la biología contemporánea. Deben saber que, bueno, más o menos en estos días se deben estar cumpliendo poco más de 20 años ya de la primera vez que yo leí el trabajo de Lewontin junto con el trabajo de algunas otros teóricos y teóricas que trabajaron con él. En el libro de No está en nuestros genes y el biólogo dialéctico. Pues fue en realidad un parteaguas, ¿no? En mi formación como bióloga, y sé que también ha sido un parteaguas en la formación de muchas generaciones de biólogos y biólogas de todo el mundo. Y deben saber que el trabajo de Richard Lewontin se ubica en un contexto particular que tiene que ver con una organización, una movilización social antiguerra, digamos que que articula movimientos sociales universitarios y de ciudadanos norteamericanos que se oponían a la guerra de Vietnam a finales de los 60. Este movimiento norteamericano antiguerra es parte de lo que inspira
el trabajo de Science for the People y el trabajo de crítica que hacen, no solamente Lewontin, ¿no? Pero que hacen alrededor de una crítica sobre los contenidos, lo que me parece que son los contenidos de la ciencia, sobre las teorías, sobre las tendencias reduccionistas, por ejemplo, de las interpretaciones neodarwinistas de la evolución, pero también una crítica muy importante sobre el quehacer general de las tecnociencias. Y me parece que en ese sentido, muchas de las reflexiones que hace la biología dialéctica y que hace Lewontin han sido reflexiones perdurables y han sido reflexiones que no solamente, bueno, digamos que impactan nuestro quehacer científico, nuestras prácticas y que impactan también la manera en que nos vemos y en que nos relacionamos unos con otros dentro de las comunidades científicas, pero también hacia afuera de las comunidades científicas. Entonces, digo yo que es una crítica a nivel de teoría, ¿no? Porque claro que representa una buena parte del trabajo de Lewontin y de los biólogos dialécticos, estas voces a contracorriente de las expresiones, decía yo, reduccionistas en el evolucionismo contemporáneo, ¿no? En las corrientes neodarwinistas, y fue una contrapostura muy fuerte en su momento de las explicaciones que estaban centradas en los genes y que estaban adheridas a el determinismo biológico, por ejemplo, de la conducta social y sexual, y también a el panadaptacionismo, ¿no? Conocemos, y ustedes conocen seguramente, los han mencionado en mesas previas, también ahorita el doctor León nos platicó sobre el trabajo de Lewontin sobre el racismo, por ejemplo. Y una parte bien importante que me parece que es buena traerla el día de hoy es la manera, ¿no?, en que la biología dialéctica que viene de esta tradición, de esta reflexión del marxismo dentro de las ciencias y dentro de las ciencias naturales, recoge esa fértil intuición de marxista que busca dar una interpretación materialista del mundo y de sus fenómenos a partir de las condiciones de existencia reales de los sujetos. Y en este sentido, la biología dialéctica se propone entender la vida como responsable de su propia evolución. Y habla de los organismos como colectividades de organismos concretos interrelacionados. Esto quiere decir que está hablando de los organismos no de manera abstracta, no de manera individual, sino como colectividades de organismos en sus contextos específicos y en interrelación con otras colectividades, y que desde allí producen sus propios medios de vida, construyen también sus posibilidades de existencia, pero también la negación de su existencia, o sea, las posibilidades de extinción, definen sus trayectorias evolutivas, diversifican sus conductas y transforman la naturaleza y a sí mismos. Entonces, aquí me parece que está una de las reflexiones más perdurables de la biología dialéctica y de Lewontin, y que es que la manifestación natural de los organismos engendra e implica ya una naturaleza social de los mismos. Esto me parece que es una de las ideas que claramente están desestabilizando desde el plano filosófico esta dicotomía fundante de las sociedades modernas, que es entre lo natural y lo social. A ver, estoy acá. Entre lo natural y lo social. Esta manera que tiene la biología dialéctica de hablar de lo natural y lo social, como dirán ellos, interpenetradas, como una misma, como en una dinámica de la cual emergen, ¿no?, y coemergen, diríamos, será muy importante. Pero además de esta, ¿cómo diríamos?, desafío a esta dicotomía entre lo natural y lo social, me parece que hay una crítica profunda de también las prácticas y las instituciones
y sobre, decía yo hace un momento, sobre el quehacer general de la ciencia. Una crítica que se mueve a nivel filosófico, que ya empezamos a ver con esta crítica a la dicotomía natural y social, pero que tiene que ver con que además de hacer una crítica a nivel de teoría, además de hacer una contracorriente o contravoces a estas tendencias reduccionistas, que por ejemplo estaban ubicadas en las corrientes neodarwinistas del evolucionismo, ellos hacen una crítica muy importante sobre los sesgos, por ejemplo, sobre el carácter reduccionista, individualista, clasista, racista y sexista que tienen las ciencias modernas en el marco del capitalismo. Y es aquí en donde vemos que claramente Lewontin y estos autores de biólogos dialécticos tienen un compromiso político muy fuerte. Tienen claramente aquí se está desafiando, podríamos decir, otra dicotomía más, que es esta entre ciencia y sociedad. En esta dicotomía y dentro de esta crítica profunda que se está haciendo, no solamente a nivel de teoría, sino a nivel del quehacer científico en general que les comento, se está hablando de muchos análisis, de muchas discusiones que van a estar en torno a mostrar, por ejemplo, los procesos de mercantilización de la ciencia moderna capitalista y de cómo va a tener diferentes caras el clasismo al interior de la ciencia, cómo la ideología capitalista va a estar informando las teorías mismas, cómo, por ejemplo, va a haber un sesgo eurocéntrico también en la ciencia, por ejemplo, a través de todo el trabajo que hacen sobre racismo y que hacen sobre la crítica a las explicaciones clásicas sobre la inteligencia y las pruebas de coeficiente intelectual, de las que habla la biología dialéctica, y también críticas sobre sexismo, porque en muchas ocasiones acompañaban o incluso formulaban críticas al sexismo de ciertas disciplinas biológicas. Es muy conocido el debate de la sociobiología, por ejemplo, que fue muy fuerte, y en donde, por ejemplo, también hacían una crítica muy fuerte hacia el sexismo. Quiero decir esto que hay un desafío acerca de una idea de la ciencia como una actividad neutral y como una actividad desinteresada. Y aquí me parece que hay una crítica muy fuerte a esta dicotomía de ciencia y sociedad, además de lo de naturaleza, sociedad, a ciencia y sociedad. Y en este sentido, me parece que es una afirmación muy sencilla la que hace la biología dialéctica y Lewontin. La ciencia es una actividad humana. Es una afirmación muy sencilla, pero ¿qué entraña? Para mí me parece que entraña obligaciones, una serie de obligaciones de nosotros, ¿no? Como investigadores, como docentes, como científicos y científicas. Primero, nos obliga a atender a la ciencia en sus condiciones de producción y los puntos de vista particulares que pueden quedar cristalizados en sus afirmaciones sobre el mundo. Por ejemplo, sobre esto que comentaba hace un momento el doctor León, lo que la sociobiología decía, por ejemplo, sobre sobre el sexo y el género, ¿no? Nos obliga también a visibilizar los modos en que los científicos pueden arrastrar a sus actividades su humanidad, esto es, sus preconcepciones, que pueden funcionar como el marco de referencia en sus análisis del mundo y los fenómenos naturales. Nos obliga a ser explícitos los sesgos de origen, y es que los hay. Hay sesgos de origen en la ciencia, hay procesos de exclusión de los que a veces no se habla o de los que a veces pues se cuentan como episodios oscuros, ¿no? Pero no como estructuras fundantes de la ciencia moderna. Me parece que hay que hablar también y hay que traer aún más acerca, bueno, de los intereses de la ideología capitalista, por ejemplo, por un lado, también del ideal masculino, del conocimiento y del sujeto científico moderno y del sujeto en general moderno, que excluyó diversas subjetividades como sujetos productores del conocimiento. Y por último, también traer a cuenta en
en nuestra idea misma de cómo se ha constituido la ciencia, que hubo condiciones de posibilidad ligadas con procesos de despojo y de acumulación de riqueza a partir de la conformación de la ciencia europea sobre diferentes latitudes del mundo. Cuando nos tomamos en serio las críticas que está haciendo la biología dialéctica, las críticas que hizo Lewontin, nos tomamos en serio los desafíos que está planteando a estas dicotomías entre, a nivel de teoría, si se quiere, lo social y lo natural, o a nivel del quehacer científico entre la ciencia y la sociedad, me parece que surge un tercer desafío para nosotros, nosotras, nosotres, que tiene que ver con desafiar la dicotomía entre activismo e investigación. Para mí, creo que esto es muy importante, no solamente poner bajo la lupa la teoría, no solamente poner bajo la lupa una cuestión epistemológica, una cuestión metodológica en las teorías, sino también poner bajo la lupa nuestras mismas prácticas y ponernos a nosotros mismos bajo la lupa. En el sentido en que sí, claro, podemos estar de acuerdo con las afirmaciones de la biología dialéctica de que hay una figura dominante de la época que establece condiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas para la ciencia, que la ciencia reproduce, que la ciencia participa, naturaliza, perpetúa, etc. Pero también hay normatividades, prácticas, axiologías, o sea, valores que se están jugando dentro de las comunidades científicas que se están reproduciendo, no por una cuestión de ser viles o de ser malas personas, sino porque estructuralmente están allí y están moviendo los hilos de las comunidades científicas. Y entonces, en ese sentido, creo que parte de lo que podemos tomar como una de las reflexiones más perdurables de la biología dialéctica y de Lewontin es poner bajo la lupa nuestra propia práctica científica, nuestra relación con nuestros alumnos, alumnas, con nuestros colegas, ¿no? Y ver de qué manera esto que creo que es muy importante, como Lewontin nos surge a la praxis revolucionaria científica, cómo llevarlo a cabo. Creo que esa es una de las reflexiones más perdurables. Creo que parte de las reflexiones de la biología dialéctica nos invita a que nuestro conocimiento no se quede como una mera carga de nuestras conciencias individuales o como un adorno, como una exquisitez de nuestros currículums, sino que nos lleve precisamente a hacer frente a esa serie de desigualdades e injusticias que se presentan dentro de los campos de conocimiento científico, pero también fuera. Creo que si aceptamos esta propuesta, si nos tomamos en serio estas críticas a las dicotomías que está planteando Lewontin, que está planteando la biología dialéctica, hoy más que nunca es necesaria la presencia de discursos críticos al interior de la ciencia. Discursos, por ejemplo, desde epistemologías feministas, discursos, por supuesto, como la biología dialéctica, que tiene toda una tradición marxista detrás, y también discursos que tienen una cercanía con la crítica decolonial, con lo que es la crítica decolonial y que nos toca a nosotros como individuos de sociedades latinoamericanas. Entonces creo que tomarnos en serio a Lewontin y tomarnos en serio esta crítica que está haciendo debe urgirnos a esta praxis que yo llamo, bueno, que llaman lo que mencionaba yo, pues, praxis revolucionaria científica, que además trasciende el hecho de ser biólogos o biólogas, sino que en realidad pues nos estaría incluyendo a todos sin importar el área de la que venimos, ¿no? Quisiera terminar diciendo, bueno, que me gustaría hacer una invitación para que hagamos de nuestras vidas y de nuestro día a día un homenaje para estos aportes, estas reflexiones de Lewontin, y que honremos su memoria orientando nuestras investigaciones y docencia
hacia una praxis revolucionaria por una ciencia más incluyente y más justa. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Me gustó mucho también tu plática. Claro, yo hablo a título personal, pero me encantó.